de la desestigmatización del trastorno mental, de la enfermedad psiquiátrica, dice el doctor Vargas. Y yo me llevo de lo que dice el doctor Vargas, que es quien sabe de manejos de enfermedades psiquiátricas. Está nuestro teléfono, el 809-540-1065. Se nos quedó una pregunta, Vicente, y qué buena y válida es esta pregunta desde tu triple rol, terapéutico, psiquiátrico y como médico del sistema que ha estado ayudando a la humanización del tratamiento psiquiátrico. Y a eso le agrego, pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría y miembro del Consejo de Especialidades del Colegio Médico, que desde todos esos lugares he estado luchando porque se reconozca, porque las ARS reconozcan que las enfermedades mentales merecen ser tratadas igual que cualquier otra enfermedad. Y no porque lo diga yo, Zoila, lo dice la Ley General de Salud y lo dice la Ley de Salud Mental, que las enfermedades psiquiátricas deben, y es un derecho, deben ser tratadas igual que cualquier otra enfermedad de cualquier órgano. Pero las ARS se han hecho de la vista gorda para no reconocer eso. Y eso es ilegal de parte de las ARS. Y hemos tenido esa lucha, porque cuántos pacientes no he tenido yo y los colegas tenemos que las ARS no le pagan el internamiento por depresión, por ansiedad, por suicidio, no lo reconocen. Y están fuera de la ley. Entonces, lo que ha pasado es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social no ha reconocido las enfermedades psiquiátricas y el tratamiento de esas enfermedades psiquiátricas como parte de las enfermedades básicas que deben cubrirse en los seguros. Entonces, ha habido todo el sistema de salud ha tenido una complicidad para que entonces los familiares de los pacientes con trastornos psiquiátricos tengan que buscar muchas veces un dinero sin tener. Que no tienen. O dejar sus pacientes sin tratamiento y tenemos que vivir inventando cómo le vamos a dar el medicamento, de qué manera uno se la va a ingeniar para... Y son medicamentos costosos, Vicente, y hay genéricos que pueden ser utilizados. Sí, hay genéricos que pueden ser utilizados y que son bastante buenos y eficientes, y se pueden conseguir a través de los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública para adquirir esos medicamentos. Te interrumpo un momento, Vicente. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas. Adelante. Sí, yo soy médico y tengo una curiosidad que quisiera que el doctor me responda. Si están teniendo los psiquiatras algún problema con algunas religiones, de esas que, como la cienciología, que va en contra de la medicación de las enfermedades psiquiátricas. Ya vemos que hay personas aquí que con la misma moda de la antivacuna y todo llega con estos días de las redes sociales y los teléfonos. Y yo digo que los teléfonos lo que le ha dado poder a la gente que antes no se atrevía a decir cosas ignorantes, y ahora lo dicen por ahí como si nada. Si está teniendo ese tipo de problemas. Ok, gracias. Es un escollo. Las creencias religiosas representan un escollo a la hora del tratamiento, Vicente. En algunos casos sí, específicamente con la cienciología, cuando la presidía Tom Cruise. Tom Cruise hizo unas declaraciones muy infelices en contra de las enfermedades psiquiátricas y de los tratamientos psiquiátricos, que después tuvo que retractarse, porque Tom Cruise era el que presidía la religión cienciología. Y ellos declararon que esas enfermedades no eran enfermedades y que no meritaban tratamiento psiquiátrico, y él tuvo que retractarse porque a él le iban a poner demandas en Estados Unidos porque es una expresión totalmente apartado de la realidad y de la verdad. Hay una situación aquí, Vicente. Tú tienes un doble rol, y es el rol de psiquiatra y el rol de psicoterapeuta. No se trata de irnos a patologizar un trastorno que demande, o sea, que la vía fácil de resolverlo es a través de la farmacología.
tú sabes que hay situaciones en las cuales tú puedes manejar a un paciente con psicoterapia, pero hay momentos en los cuales tú necesitas farmacoterapia, no hay de otra. Cierto, muy cierto. Mira, Zoila, si hay alguien de los psiquiatras que se siente tranquilo de hablar de ese tema, soy yo, porque yo, aparte de que estudié psiquiatría, me he dedicado durante casi toda mi vida a estudiar conducta humana desde el punto de vista de la psicología, al punto que muchas veces mis colegas me decían a mí que yo era un psiquiatra psicologizado. Bueno, yo no entiendo por qué no, porque el ser humano tiene una mente, unas emociones y una conducta, e igualmente que una espiritualidad. Yo no me siento mal por eso, pero es una manera de decir que yo estaba más inclinado a veces a los aspectos psicológicos que a los aspectos médicos como tal. Ok. Sí es cierto, pudiera ser, te digo que por eso me siento tranquilo. Pero del otro lado hay quien diga que se está psiquiatrizando mucho el trastorno. Lo dicen de otro lado, por eso yo digo que reconozco que la enfermedad psiquiátrica es orgánica, genética, pero también reconozco que hay padecimientos que son de tipo psicológico y que pudieran ser tratados con la psicoterapia en cualquiera de las escuelas que el psicólogo tenga, o muchas veces a través de la psicoeducación, porque el psiquiatra tiene que psicoeducar, claro. O sea, no solamente es medicar, sino que el psiquiatra debe también orientar al paciente y a la familia misma, del paciente. Porque a veces la familia misma desconoce lo que le está pasando a su familiar y al desconocerlo no pueden ayudarlo de manera efectiva y suficiente. Buenas, hello. Sí, buenas, hola. Adelante. Por favor, pregúntale al doctor que cuál pudiera ser el diagnóstico de una persona que está hablando contigo así normal y de repente empieza a hablar cosas que no tienen sentido. El diagnóstico de una persona que comienza a hablar y de repente pierde la coherencia. Ah, sí, sí. Correcto. Ah, ok. Bueno, tanto como hablar de diagnóstico. Sí. Mira, cuando nosotros los psiquiatras vamos a hacer diagnóstico, nosotros usamos la entrevista como el elemento principal, usamos la psicometría también. Tú sabes que las enfermedades psiquiátricas y psicológicas no tienen indicadores biológicos. Lo que sí utilizamos es la entrevista, que es el 90% del diagnóstico, y luego la psicometría, que puede, como dice uno, afianzar el diagnóstico, claro, del que no estábamos totalmente seguros. Entonces, en esa entrevista, nosotros estamos evaluando el pensamiento de la persona, el contenido del pensamiento y el curso del pensamiento. Por ejemplo, una persona está diciendo algo y tú te das cuenta que lo que está diciendo es totalmente fuera de la realidad, pero a veces está hablando con más rapidez de lo apropiado, o con una bradixiquia, o muy lento, o a veces la persona, como dice uno, sale el curso del pensamiento que llevaba lógico, de repente lo cambia por otras ideas. Todo eso es lo que nosotros utilizamos para poder aproximarnos a los diagnósticos que hacemos a través de la entrevista psiquiátrica, por la conducta del individuo, por la manera en que se expresa y por la forma en que nos cuenta lo que le ha ocurrido durante largo tiempo. Nosotros hacemos el diagnóstico, pero también usamos mucho lo que nos dicen los familiares. Exacto. Por eso, antes de hacer un diagnóstico de un padecimiento como depresión o trastorno bipolar, hay una pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Quién es tu madre? Eso tiene que ver con la genética. Y también, ¿quién es tu padre? Porque tu padre y tu madre nos van a decir qué tanto ese diagnóstico que tú tienes puede ser genético o no. Y sobre todo que ellos nos pueden dar muchas veces un testimonio que el propio paciente ignora. Exacto, porque la mamá, ¿cómo lo ve el paciente? La mamá y el papá nos van a hablar del embarazo, y nos van a hablar de la niñez, y nos van a hablar del control de esfínteres, y nos van a hablar de a qué edad caminó, y nos van a hablar de muchas manifestaciones que el paciente te lo niega, y viene el papá y la mamá y dice, no, doctor, eso no fue desde así. Niño, desde niña, nosotros vimos que padecía de tal o cual cosa. Entonces eso va a ayudar mucho para que podamos hacer un diagnóstico diferencial entre una enfermedad u otra. Lo que significa que es difícil, sería poco responsable
dar un diagnóstico sobre... dar un diagnóstico por radio, eso es impensable. Y segundo, falta muchos datos. Entonces, si es algo que a usted, señor, que nos ha llamado, si es algo que a usted le está generando algún tipo de inquietud, si le está generando algún tipo de intranquilidad, acérquese con un profesional de la conducta y evalúe a esa persona que usted está observando que tiene esa conducta inusual. Es lo más recomendable. Para nada sería responsable decir en un programa de radio, si está hablando incoherencia es porque tienes esto. Ya le dijo el doctor que es bastante complejo la creación de ese historial clínico que lleva una serie de pasos que no se puede hacer que no se puede hacer ni por teléfono ni por un programa de radio. Entonces, les reitero con todo respeto que usted busque, si eso lo intranquiliza, búsquese una asesoría profesional. Acérquese con un profesional de la conducta para que le dé información sobre eso. No tiene que ser necesariamente la persona que lo está padeciendo. Si es algo que a usted le está inquietando, usted tiene una conversación, dice, esto es lo que estoy viendo, y probablemente le van a decir, mira, trae esta persona y hay que hacer esto y aquello. Vicente, ¿qué garantiza que un paciente o una paciente se adhiera a un tratamiento psiquiátrico? Cuando ya pase por el estigma y todo lo demás, ¿qué garantiza que se adhiera a un tratamiento? Sí, lo primero tiene que ser que haya un buen diagnóstico. En la medida que tenemos un buen diagnóstico, y además hay algo que hoy día se llama en la bioética el consentimiento informado. Los médicos, los psiquiatras deberíamos explicarle al paciente el diagnóstico y por qué pensamos que ese es su diagnóstico, y luego necesitamos explicarle cuál es el tratamiento indicado y cómo ese tratamiento lo va a beneficiar, pero también debemos explicarle cuáles son los efectos no deseados que puede haber en ese tratamiento. O sea, pero no hay una garantía, porque algunos pacientes, a pesar de tú seguir todos esos pasos, por muchas razones pueden tener una gran resistencia al tratamiento. Entonces, pero sí va a contribuir a la adherencia al tratamiento. Primero, ese buen rapport, esa buena aproximación que hay desde el principio. Luego, un buen diagnóstico. Y luego que se le explique, tal como hemos dicho, por qué ese tratamiento lo va a beneficiar y cuáles son los efectos no deseados de ese tratamiento. Antes de que ocurran, se lo debemos explicar. Durante una fase de ese tratamiento, ¿el paciente se puede responsabilizar de su medicación o es preferible que haya alguien que supervise esa medicación? Mira, yo prefiero que haya alguien que supervise esa medicación, porque muchas veces el paciente, sobre todo si es un paciente que tiene un pensamiento, ideación suicida, puede usar primero no tomar la medicación porque lo que quisiera es no mejorarse, morirse, o a veces usarla en su contra. Entonces yo prefiero que haya alguien. Es como en la clínica hay una enfermera que es la que te lleva el medicamento, aún sin tener padecimiento psiquiátrico. Pero lo ideal sería que alguien te diga, tu medicina de las 6 o de la hora X está aquí. Eso ayuda, porque mira, y cerciorarte de que te la tomes. Yo te lo digo a ti, yo mismo cuando me he enfermado, a mí me gusta que alguien me recuerde, mira tu medicina y un vasito de agua. Entonces, pero no todo el mundo puede tener ese beneficio de tener tu mamá o tu pareja o la enfermera o el servicio que te lo dé. Entonces, en ese caso, pues tiene que hacerse responsable uno mismo. Y antes de despedirnos, doctor, ¿qué es la comunicación por procesos? Ah, qué bueno. Mira, nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo los diferentes tipos de personalidad. Y la gente cree que se puede comunicar con todas las personas de manera igual. De la misma forma. Es ver que cada persona, de acuerdo a su pasta, y eso tiene que ver con la genética, y de acuerdo a su personalidad y su carácter, cada persona tiene un canal diferente de comunicación. Por eso, si logramos
identificar la personalidad y el tipo de comunicación que hay que elegir con esa persona, la comunicación puede ser mucho más efectiva que si nos comunicamos con todo el mundo de manera igual. Entonces, de eso se trata ese curso que damos, se llama Los canales en la comunicación por proceso, que es una teoría, dicho sea de paso, que construyó el doctor David Kaller. El doctor David Kaller es psicólogo de la NASA, de los astronautas, y él en su trabajo junto con el doctor McGuire fueron viendo con los astronautas cuál era la manera más efectiva de lograr la comunicación con ellos. Creó esa teoría, nosotros la aprendimos hace muchos años y damos ese curso, se llama Los canales en la comunicación por proceso. ¿Es exclusivo para profesionales? No necesariamente, eso puede ser para personas interesadas en mejorar su comunicación en su trabajo, pero también en sus relaciones de pareja o en las relaciones con los hijos. Es ideal para las personas que tratan personas, para los padres, para los comunicadores, para los maestros, para los psicólogos y para los propios psiquiatras, pues nos va a ayudar mucho a hacer más eficiente nuestra forma de acercarnos a los demás para lograr cosas de los demás. Eso es en el Instituto Viva. Va a ser en el Instituto Viva, va a ser ahora el 17 de octubre, los miércoles. De 6 a 10. De 6 a 10. 809-535-2555, la información. Mañana, Vicente, está con nosotros, ojalá que pudieras escucharlo, el doctor Echeburúa, que viene como invitado del PACAM. Es el doctor Enrique Echeburúa, un psicólogo clínico que tiene una incidencia importante en el manejo y tratamiento de la violencia intrafamiliar. Bueno, pues lo voy a oír. Viene a hablarnos del abuso de las redes sociales en niños y adolescentes, el papel preventivo de la familia, que es el tema del desayuno de este año del PACAM, el desayuno por los buenos tratos del PACAM, que será pasado mañana, jueves. Excelente tema, lo voy a oír. Aquí lo vamos a tratar. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo, menos mal que la dejaron volver. Ay, gracias a Dios. Usted, mire, usted fue... no, yo le voy a preguntar eso ahora cuando ella venga. Yo no le voy a preguntar así al aire. Déjeme ver, párese para ver si usted anda bien vestida. Déjeme ver. Déjeme ver. Así anda con falda larga, usted no le van a hacer nada. Va y nos juntamos con ustedes mañana.